Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de un caso muy interesante. Pero antes les dejo mi Instagram y Twitter abajo. Síganme que subo mucho contenido en la semana. Bueno, ahora sí comencemos con el caso del carnicero de Hannover. Él es Karl Fritz Haarmann. Nacido en Hannover, Alemania en 1879, se sabe que tuvo una infancia muy difícil. Viene de familia humilde y sin recursos. El pequeño desarrolló una fuerte timidez e inseguridad que le llevó a refugiarse en los brazos de su madre. Mientras que su padre lo castigaba por pasar mucho tiempo con niñas y por jugar con juguetes femeninos. Abro paréntesis, quiero aclarar, gente, que hay que adecuarnos en esa época donde los juguetes estaban muy marcados, eran para niños o eran para niñas. Volviendo a la historia. Su madre le cuidaba como si fuese una niña. Le vestía como tal. Y esto para el padre era inconcebible. Por eso, Fritz comenzó a sufrir brutales palizas y su madre se convirtió en su refugio. Aunque, como aseguró años más tarde a la policía, en realidad acabó obsesionándose con su madre y desarrollando una especie de amor enfermizo que lo llevaba a fantasear sexualmente con ella. A esto habría que sumarle sus inclinaciones homosexuales. En el colegio la situación tampoco era buena, porque el muchacho no mostraba interés para estudiar y no había forma de enderezarle. El modo que sus padres encontraron para que se reformase fue internarlo en una academia militar a los 16 años. No duró mucho. Una serie de problemas médicos le llevaron de vuelta a casa. Aquí fue cuando tuvo el primer contacto con la policía. Le ficharon por acosar a otros adolescentes e intentar abusar de ellos. Por esto, le diagnosticaron un trastorno mental y le ingresaron en el sanatorio de Hildesheim en el año 1898. Tiempo después fue considerado ya podía vivir en sociedad. Acá inicia su época como estafador y ladrón. Se fue a vivir a Suiza y 2 años después regresa a Alemania. Durante este periodo vivió bajo un nombre falso y quiso volver a meterse en el ejército. Pero una vez más, lo rechazaron por temas médicos. A la vez seguía cometiendo crímenes como estafador y ladrón, por tanto, entrando y saliendo de la comisaría y de la cárcel muy frecuentemente, pero con condenas mínimas. Decidió abrir una tienda que cerró pocos meses después, gracias a que recibió una pensión de invalidez. Finalmente, la policía decidió utilizarlo como informante debido a su perfil delictivo. A partir de 1918, Fritz le pasaba toda clase de información a la policía. El primer homicidio lo cometió el 25 de septiembre. La víctima fue Friedel Rothe, de 17 años, que se había escapado de su casa. Como hubo testigos que vieron a Fritz junto con el muchacho, la policía fue a su casa. No encontraron a Friedel, cuya cabeza estaba escondida tras la estufa, pero encontraron a un menor de 13 años desnudo en su casa. La justicia le acusó de abusos sexuales y fue condenado a 9 meses de prisión. En diciembre de 1920, una nueva colaboración como informante en otro caso policial llevó a Fritz a quedar en libertad. Y a partir de entonces, llevaría un doble juego manejando las autoridades a su antojo. Fritz abrió una carnicería e inició una relación amorosa con Hans Franz, obviamente a escondidas, aunque vivían juntos. En el juicio solo se llegaron a demostrar 24 víctimas, pero la policía aseguró que fueron más de 100 los jóvenes asesinados por Fritz. Un hombre con un modus operandi muy concreto. Su lugar preferido para escoger a sus víctimas era la estación de tren. Durante horas, Fritz merodeaba por los pasillos del recinto en busca de jóvenes que cumpliesen su perfil. El nexo en común de todos ellos era que procedían del mundo rural. De hecho, la mayoría eran muchachos que se habían escapado de casa y que arribaban a Hannover en busca de trabajo. Otro detalle en esta selección era el color de la camisa. Tenía que gustarle. Fritz les ofrecía alojamiento y trabajo. Así era como conseguía conducirles hasta su domicilio en la calle Rote Reile. Una vez dentro, los drogaba poniéndole algo a la comida y bebida. No tardaban en caer fulminados por los narcóticos. Aprovechándose del estado de inconsciencia y de la incapacidad de las víctimas para defenderse, Fritz los golpeaba y abusaba sexualmente de ellos.
para después morder el cuello de su víctima en la carótida. Abro paréntesis, se ve que tenemos otro vampiro. Volviendo con la historia. Su fantasía era beber la sangre que brotaba de la herida mientras seguía mutilando el cuerpo. De hecho, su golpe final era el llamado mordisco del amor. Es decir, mordía la nuez de Adán hasta arrancarla del cuerpo. Tras desmembrar los cuerpos, terminaba por arrojarlos al río Lene. El 17 de mayo de 1924, unos niños jugando en la costa del río encontraron un cráneo. Avisaron a las autoridades, la ciudad alemana entró en pánico. Sobre todo cuando trascendió que dichos restos pertenecían a jóvenes de hasta 20 años que habían sido descuartizados y asesinados salvajemente. La presión social era muy grande. En aquel momento había más de 600 niños desaparecidos. Acá quiero hacer otro paréntesis y aclara que en esa época no era raro que los jóvenes desaparecieran, ya que, como dije, se iba de las zonas rurales a buscar trabajo en las ciudades y quizás los familiares no sabían algo de ellos en años. Recordemos que no existían los celulares, así que era muy complicada la comunicación. Por esto la policía muy rara vez investigaba casos de desaparición de adolescentes. La policía inició la investigación y preguntaron a su fiel informante Fritz, pero este les daba pistas falsas, lo que llevó a pensar que él estaba involucrado, así que los detectives decidieron realizarle un seguimiento y corroboraron que estaba intentando engañar a un niño que vagabundeaba por la estación de tren. Los agentes procedieron a su detención y al registro de su domicilio. En la casa se encontraron multitud de objetos de las víctimas, así como manchas de sangre en la pared. Parecía que había pruebas suficientes para acusarle de secuestro y asesinato. Pero faltaba su confesión. Bueno, con esto surgió una teoría que para mí tiene mucha validez, donde acusan a Fritz después de cometer el crimen, desmembraba el cuerpo y lo vendía en su carnicería como carne de caballo. Recordemos, gente, que nos ubicamos en una Alemania muy devastada económicamente. Esta teoría tuvo mucho peso. Porque un vecino acusó a Fritz de venderle carne humana, pero nunca llegó a nada esa acusación. Aunque tomó importancia cuando los policías entraron a la casa de Fritz y descubrieron salchichas a medio hacer, y que estos afirmaron que eran de carne humana. Pero nunca pudo probarse. Fritz confesó haber asesinado entre 50 y 70 jóvenes durante los últimos 6 años, e incluso dio detalles de sus nombres y circunstancias personales. La prensa alemana le bautizó como el vampiro o el carnicero de Hannover. El juicio inició el 4 de diciembre de 1924, y durante 14 días pasaron más de 200 testigos para probar que Fritz era el responsable de la desaparición de al menos 27 jóvenes. Solamente pudieron probarse 24 debido a las evidencias físicas halladas en su domicilio. Durante su declaración, el acusado relató con detalles cada uno de los crímenes. Incluso ironizó cuando el abogado Wilde le preguntó si había matado a más personas. ¿Cómo quiere que lo sepa? Usted dice 24. Pongamos entonces 24. Puede que sean más, puede que sean menos. Según los psiquiatras que le analizaron, Fritz tenía una personalidad camaleónica. Al confesar los asesinatos bromeaba sin ningún ápice de arrepentimiento. Los expertos, tras ser condenado a muerte, pidiesen su cabeza para examinarla. Querían estudiar más profundamente su cerebro que, por cierto, era más grande de lo normal. El cerebro de Fritz sufría una inflamación en el periósteo craneal, lo que podría haberle causado algún tipo de patología. El 19 de diciembre de 1924 el tribunal lo condenó a 24 penas de muerte. Y a pesar de que intentó que no se realice la ejecución mediante cartas de arrepentimiento, el 15 de abril de 1925 fue ejecutado. Antes de morir dijo: me arrepiento, pero no le tengo miedo a la muerte. Su cabeza pasó a formar parte de una investigación científica. Al resto del cuerpo de Fritz le dieron sepultura, y él pidió que en su lápida diga: aquí yace el exterminador. Sus víctimas todas yacen todas juntas en una tumba común. Bueno, gente, ese fue el video de hoy. Recuerda que si te gustó dale al like, suscríbete y dale a la campanita, así no te pierdes de nada. Y también queríamos aprovechar para agradecer a nuestro amigo de Mundo Seguridad JM, que nos ayuda un montón en el canal.
En la descripción les voy a dejar su canal, vayan a ver su contenido que es muy bueno. Nos vemos la próxima semana, los queremos mucho, gracias.